Hola amigos y amigas, hoy les traigo la parte 4 de esta historia, así que nada, comencemos. Y la protagonista pregunta si la vida ahí, porque esos dos señores la llaman señorita, y dicen que están confundidos porque hace mucho que no tratan con alguien de un estatus inferior a la nobleza, y eso significa que todos los plebeyos están muertos. Y Lirtes le dice que entre los magos casi no quedan plebeyos. Y la protagonista dice que también implica que los magos no protegieron a los plebeyos. Pero Lirtes dice que 12 años es mucho tiempo, y no pueden juzgarlo solo por un vistazo, así que ella tiene que guardar silencio. Y ante esto la protagonista se queda en silencio, pero esta se ve muy enojada, pensando en clasista, porque realmente es digno de un joven señor de una familia noble antigua, y Lirtes se ve preocupado, pero dice que ahora y en el futuro la única persona a la que apoyará es ella, pero ese palacio, y no se debe hablar a la ligera sobre la evaluación del reinado, y esto sorprende a la protagonista, quien le dice que sí, pero esta piensa que no lo había pensado, aunque sea ese el palacio donde reside el rey, y por alguna razón siente que el maestro ha madurado mucho, y se pregunta si será porque estuvo a punto de morir. Pero aquí vemos que alguien toca la puerta, y la protagonista le pide que adelante, y esta sirvienta dice que ha ido a entregar un mensaje. Pero aquí vemos que Lirtes le pregunta que de quién es, y la protagonista dice que es de su majestad el rey, y el mensaje dice que quiere verle, así que envía a alguien 4 veces al día, y la protagonista pregunta que por qué está tan ansioso de verla. Pero Lirtes levanta su mano y dice que parece su culpa, porque para solicitar su tratamiento reveló demasiado las habilidades, y solo con la mitad habría sido suficiente, y la protagonista le pregunta que qué dijo. Y este dice que dijo que era una experta en la magia ortodoxa de Salisbury y una maestra en la composición de hechizos, esto mientras vemos la reacción de la protagonista, y esta le grita que dice Lirtes le dice que también dijo que el círculo mágico que detectó el palacio subterráneo fue por su habilidad, esto mientras los protagonistas está en silencio, y este dice que todo es verdad, pero este toma a la protagonista y le dice que no sabe lo asombrosa que ella es, y él piensa que más que un mago con una capacidad monstruosa para el flujo de maná, ella es mucho más sobresaliente, y esto sorprende a la protagonista, y este dice que sin importar lo que digan, ella es la mejor erudita de la magia de su era. Pero la protagonista sigue sorprendida, pero esa suspira y dice que entendido. Y piensa que de cualquier manera no puede evitarlo, mencionando que tenía que agradecerle por salvarle cuando estuvo a punto de morir, pero a pesar de que la cuarta invasión apenas comenzaba, escuchaba que la Orden de Caballeros arriesgó su vida para rescatarla, así que debe prepararse para encontrarse con su majestad. Aquí pasamos a la oficina del rey, donde éste llama a la protagonista, y podemos ver cómo todos se quedan observándole. Y el rey le pregunta si realmente es un miembro del servicio de la familia de Lirtes, y la protagonista dice que sí, lo es. Pero el rey le pregunta que cuál es su relación con la familia Salisbury, y la protagonista se pregunta que cómo lo va a explicar, porque originalmente era la niñera que cuidaba al joven maestro. Pero si dijera eso no cuadraría en la edad que tiene, y no puede insistir en que parece una joven, esto mientras se ve preocupada. Y esta piensa que había decidido con Lirtes no mencionar que estuvo encerrada en un sótano durante 12 años, y si supieran que no solo sobrevivió casi a la muerte, sino que pasó esos 12 años de destrucción mundial en seguridad, eso solo causaría problemas y sospechas, pero ahora lo mejor es mantenerlo en secreto. Y este le dice al rey, que ha trabajado como sirvienta desde la infancia, y gracias a la bondad del joven duque, pudo aprender magia y sobrevivir, pero sin embargo su talento para la magia es bastante pobre. Y el rey le dice que según un mago llamado Babe que fue hace 3 años, los únicos sobrevivientes en la mansión eran el hijo menor de la familia Salisbury, y Babe. Y ante esto la protagonista se queda en silencio, pero dice que pensaron que ella estaba muerta, pero por casualidad pudo entrar al sótano de la casa de verano, y sobrevive al tercer gran ataque allí. Pero el rey le pregunta que cómo sobrevivió, y la protagonista dice que en el sótano había sándwiches y agua encantados con magia de conservación y regeneración, esto mientras vemos su verdadera cara, preguntándose que por qué le interrumpe constantemente, pero esta dice que resultó que ese era el cuarto de meditación del duque, y pudo sobrevivir porque al menos había aprendido magia básica. Y ante esto el rey se queda en silencio, pero dice que el cuarto de mediación, porque lo entiende, y la protagonista piensa en el maldito rey, porque realmente no es alguien con quien se pueda jugar, y al final casi lo dice todo, y por cierto. Esta se pregunta si en ese mundo hay, o no hay una ley de respeto el anciano, porque después de vivir más de 10 años aún no lo entiende. Pero el rey llamará a la protagonista, y le pregunta si ella fue quien hizo el círculo mágico que exploró el palacio hace poco, y la protagonista le dice que sí, esto mientras alguien se acerca a ella.
Y el rey le pide que dibuje uno como el de ese momento, y la dirección es hacia las montañas del norte. Y la protagonista piensa que maldición, ¿por qué dijeron que el palacio se volvió loco por la magia de detección? Y se pregunta si quieren interrogarle. Pero podemos ver cómo el rey, y todos los demás se quedan observándole, esto porque el poder de la protagonista empieza a fluir a través de la pluma, y ésta comienza a dibujar, pero esto desconcerta al rey. Y esta persona dice que nunca había visto una composición de hechizos así, y es diferente de la estructura que existe, y no está entrelazada, sino apilada, y la otra persona dice, que se ve mucho la influencia del estilo de investigación del caballero, y pregunta que qué piensa el caballero de eso, y el caballero dice, que más que decir que está influenciado por él, al menos está claro que ha sido alguno de sus artículos, y todo eso mientras la protagonista continúa dibujando el círculo mágico. Pero ésta se sorprende, y piensa que ese hombre, se pregunta si es el autor de esos artículos que leyó innumerables veces, este es Kiley, jefe de investigación del departamento de magia. Pero la protagonista se pregunta que por qué se ve tan joven, porque pensó que ya estaría muerto o muy viejito, pero el rey llama a la protagonista, y le pide que continúe completando el hechizo mientras escucha. Y la protagonista un poco nerviosa dice que sí, y el rey le pregunta si hay alguien más que sepa que ella es una sirvienta de la familia Salisbury. Y la protagonista dice que actualmente, aparte del joven duque, todos tienen su vida y muerte sin confirmar, y el rey dice que lo entiende, porque no hay nadie más ya. Este le dice a la protagonista que el apellido, Aster, es demasiado común, así que le dará un nuevo apellido, y este le pregunta si tiene uno en mente. Pero la protagonista le dice que no, porque como nació una familia común, no tiene conocimiento, y piensa que casi menciona su anterior apellido, y el rey le pregunta si de verdad, porque entonces ese será bueno. Y su nuevo apellido será Coilestium, y también le otorga un título, y el título que le concederá será de baronesa para méritos, a Eric Coilestium, esto desconcertada protagonista, quien piensa que qué clase de destino retorcido es ese. Y Garenor dice que Coilestium, porque esa es la flor que se arrastra por el suelo, y es hermoso y erudito, y como era de esperar, su alteza es refinado e intelectual. Y la protagonista piensa que qué dice, porque ya es bastante malo que sea una flor pero que se arrastre por el suelo, pero el rey le pregunta que qué hace, y le pide que termine de dibujar rápido, porque no hay tiempo. Eso mientras vemos la reacción de la protagonista, y vemos que ésta continúa dibujando el círculo mágico. Pero aquí pasamos un poco más adelante, donde Kiley dice que ese círculo mágico por sí solo ya es sorprendente, pero el hecho de que pueda representar visualmente lo que percibe el lanzador es realmente asombroso, y es como si un comandante estuviera dibujando un mapa en pleno campo de batalla. Pero este dice que la señorita es un genio nacido para esa era, y por el país y su alteza, pero alguien le interrumpe gritándole que basta, y la protagonista piensa que Coilestium, la flor que se arrastra por el suelo, porque pretenden que se arrastre por el suelo dibujando círculos mágicos. Pero el rey pregunta que qué muestra el círculo mágico, y esto llama la atención Kiley, pero este dice que a medida que se acercan a la cordillera del norte hay menos monstruos, y se han descubierto muchos túneles. Y parece que se dieron cuenta hace tiempo de que los monstruos no tocan el subsuelo en la zona del frente, y también hay muchos sobrevivientes, y es un alivio a su alteza. Pero el rey se queda pensativo, y llama a Sir Penin Mapula, y este le dice que sí a su majestad. Aquí vemos a Panin, capitán de la Orden de Caballeros Mágicos. Y el rey le dice que a partir de ahora la Orden de Caballeros se centrará en entrenar para buscar sobrevivientes en el norte, y Penin le dice que sí a su alteza. Pero el rey le dice que le encargará a la señorita la investigación necesaria, y deberán coordinarse con ella, y Penin le dice que sí, y más atrás está la protagonista, quien pregunta que sí ella. Y el rey llama al señor Kiley, y le dice que compartirá con la señorita los resultados de la investigación hasta ahora, y además apoyará a la señorita con recursos y personal de investigación, y este le dice que sí a su majestad, pero le pide que le conceda a la joven, porque él se encargaba de asegurar que, pero el rey le interrumpe y le dice que no está permitido, y por ahora no asignará a la señorita a ninguna división específica, así que él revisará primero, y ante esto vemos la reacción de Kiley, quien se queda en silencio. Y el rey dice que el duque Garenor debe supervisar la investigación para que se lleve a cabo sin el menor desprecio y reportarle diariamente, pero este llama a su alteza y pregunta que sea diario, porque es demasiado, y el rey le dice que no lo permitirá, porque no es excesivo. Y el rey también llama a Sir Ron, y le dice que complete los trámites administrativos sobre el estatus de la señorita Coyle esa misma semana, pero Ron llama a su alteza Ma y pregunta que si esa misma semana, y el rey le dice que no lo permitirá, y reyles que todos los que podrían objetar ya están muertos y descansando, y pregunta que por qué están haciendo tanto escándalo.
o que si acaso planean prolongar la investigación sobre la cuarta oleada de monstruos hasta que muera, o que si de verdad creen que llevándose a la señorita Coyle terminarán más rápido, o que si piensan repartir su trabajo entre los cuatro de ellos, esto mientras vemos la reacción de todos, y la protagonista piensa que eso parece una comedia. Pero vemos que el rey toma una hoja, y llama a Sir Peñín, y el rey le pregunta si Lirte Salisbury sigue negándose a unirse a la Orden de los Caballeros, pero la protagonista piensa que como que la Orden de Caballeros, o que si el joven maestro. Pero Sir Peñín le dice a su alteza que así es, y el rey le pide que vaya y se encargue de eso rápidamente, y éste le dice que sí, y el rey grita que ¿qué hacen?, pidiéndoles que salgan y se pongan a trabajar, esto mientras él saca a todos de su oficina. Y cierra la puerta muy fuerte, y ante esto todos están en silencio, y el ambiente se pone algo extraño, y la protagonista piensa que ese rey no es una persona normal, preguntando si no es así, ¿por qué le drena la energía y debe avisarle a la él de inmediato? Pero se pregunta que qué es eso de la Orden de Caballeros ahora, pero Garenor llama a la protagonista, y ésta le dice que sí, y Garenor le dice que ha llegado gente nueva al palacio, así que deben hacer una reunión. Esto sorprende a la protagonista. Y Ron dice que enviará a los sirvientes para que lo preparen a la hora de la cena. Y Peñín le dice que se asegure de preparar suficiente licor y le pregunta a la protagonista si ella es buena con las bebidas. Pero la protagonista dice que todos están ocupados, así que ¿por qué hacer una reunión? Y solo agradece la intención, pero esto al parecer pone a Peñín de mal humor y este le pide que traiga al joven maestro, porque hoy deben aclarar ese asunto de una vez por todas. Y la protagonista activa su modo de niñera, y esta dice que no puede ser, porque el joven maestro nunca ha bebido alcohol, y piensa que su primera vez bebiendo sea una reunión, y ni pensarlo. Pero vemos que Garenor se para y dice que en fin, porque así lo entenderá, y se verán luego. Y vemos que Kyley también se para, y este dice que el alcohol se aprende de los adultos, entonces se retirará. También Peñín se para, y dice que claro, como debe ser. Y la protagonista piensa que no le escuchan en absoluto, pero alguien llama a la protagonista, es Ron, quien le pide que por favor se levante, porque su cuerpo se está enfriando, y la protagonista le da las gracias. Pero esta piensa que Sir Ron parece ser el único razonable ahí, y Sir Ron le dice que a propósito, ¿por qué deberías de considerar el uso del título, joven maestro? Porque le enviará ropa y artículos apropiados a su rango a través de los sirvientes, y recibió un título por méritos, por lo que debe demostrar esos méritos. Pero le pregunta que cómo se supone que deben registrar ese círculo mágicos en los documentos, o que si acaso es alguien exigente con los títulos, porque si no tiene la asignación específica cómo se supone que demuestre su título, porque no le va a pedir un certificado de linaje en esa situación, este pregunta si no es verdad. Y la protagonista dice que no lo hará, y Ron le dice que si lo hace, estará agradecido, así que se verán más tarde. Y mientras todos se marchan, la protagonista piensa que son realmente formidables, y son los leales confidentes del rey después de todo. Pero que pasamos a la habitación de la protagonista, donde vemos que ésta se lanza en su cama y suspira muy fuerte, pero Lirtes le pregunta que cómo le fue en la audiencia. Y la protagonista dice que le ascendieron a baronesa por méritos, y aunque no tiene afiliación trabajará en el ministro de magia, y esa noche hay una reunión, y el joven maestro tiene que ir. Y como es baronesa hay que cambiar su título. Y esto sorprende a Lirtes, quien pregunta que como que baronesa, o reunión, y la protagonista dice que necesita descansar un poco, y le pregunta si le podría despertar antes de la cena, y Lirtes le dice que sí, y este le pide que descanse bien. Y la protagonista menciona que ahora que la tensión ha desaparecido, le invade el sueño, esto mientras vemos a la protagonista y a Pepper durmiendo, pero pasamos un poco más adelante, y la protagonista menciona que ya lo esperaba, pero la reunión fue un desastre aún mayor de lo que imaginaba. Y aquí vemos que alguien golpea la mesa, es Kyley, quien dice que la señorita Airy es prácticamente parte del cuerpo de investigadores, y Garenor le pregunta que qué es eso de señorita Airy, porque debe llamarla señorita Airy Coyle Stum, y le pide que no olvide que los investigadores están bajo el misterio de magia, y le grita que la señorita Coyle pertenece a todo el ministerio. Y Ron le pregunta a la protagonista que si acaso tenía algún emblema en mente que le gustará usar si llegas a ser noble, porque debe encajar adecuadamente un espacio de 1.5 metros de ancho y alto, y los colores y el símbolos no deben coincidir con los de otras familias, y si necesita el registro de nombres, le pregunta si podría tomarse la molestia de buscarlo ella misma en la biblioteca, esto mientras al fondo continúa la discusión de Kyley y Garenor. Pero aquí llega Peñín, quien le grita a Lirtes que por qué le trata así, y le pregunta si no podría por favor unirse a la Orden de Caballeros, y alguien más grita preguntando que por qué no le han traído carne de ave Palak.
Y solo él ha casado al menos 5 de ellos, y su Alteza también es demasiado, y ya tiene 52 años, y le pregunto si sabe cuándo se retiró su padre, esto mientras la protagonista está en silencio. Pero Lirtes llama a la protagonista y le dice que cuando se lo pidió antes no le hizo caso, pero ahora que tiene un título, le pregunta si le puedo llamar Lirtes. Pero vemos que este se desconcerta y la protagonista suspira, porque incluso el buen maestro en el que confiaba, y ésta piensa que tiene la sensación de que su vida en el palacio se va a complicar un poco, no, tal vez ya lo está. Pero ésta llama al camarero, y piensa que si no puede soportarlo sobrio, aguanta aunque sea borracho, maldición, esto mientras pide algo de licor fuerte.